Comprender el comportamiento humano requiere mirar mucho más allá de lo social. La biología, la genética y la evolución han moldeado nuestras características físicas, cognitivas y conductuales. Charles Darwin y Gregor Mendel sentaron las bases para entender de dónde vienen nuestros rasgos, cómo se transmiten y por qué ciertos comportamientos parecen heredarse o tener una base biológica. En este vídeo analizaremos cómo la selección natural, las leyes de Mendel y el dogma central de la biología ayudan a explicar la genética del comportamiento humano. Exploraremos cómo funciona la herencia, cómo se expresan los genes y cómo estos influyen en predisposiciones emocionales, cognitivas y conductuales. Además, veremos cómo estos elementos se integran para comprender la complejidad del comportamiento en nuestra especie. Teoría de la selección natural de Darwin. Charles Darwin propuso que todas las especies cambian a través del tiempo mediante un proceso llamado selección natural. Según Darwin, en cada generación aparecen pequeñas variaciones entre los individuos. Algunas variaciones permiten sobrevivir mejor y reproducirse, por lo que son heredadas por la descendencia. Con el tiempo, estas variaciones se acumulan y originan adaptaciones. En el comportamiento humano, este proceso ayudó a moldear rasgos como el miedo, la empatía, la cooperación y la competencia. Por ejemplo, las personas que tenían respuestas de alerta más rápidas ante depredadores o peligros tenían más posibilidades de sobrevivir. De igual manera, individuos cooperativos dentro de un grupo tenían mayor apoyo social y recursos, lo cual también favorecía su supervivencia. Leyes de la herencia de Mendel. Gregor Mendel descubrió que los rasgos se heredan siguiendo patrones predecibles. Propuso dos leyes fundamentales. Ley de la segregación. Cada individuo posee dos copias de un gen, pero solo transmite una a la descendencia. Ley de la distribución independiente. Los genes para distintos rasgos se heredan de forma independiente. Mendel también explicó conceptos como dominancia y recesividad. Un alelo dominante se expresa aunque solo haya una copia. Un alelo recesivo solo se expresa cuando están presentes dos copias. Aunque el comportamiento humano no suele heredarse mediante rasgos simples, sí existen condiciones genéticas que influyen en la conducta, como la fenilcetonuria, PKU, o variantes en genes relacionados con la dopamina y la serotonina. Dogma central de la biología. El dogma central de la biología describe cómo fluye la información genética en los organismos. El proceso ocurre en 3 pasos. ADN contiene la información genética. ARN es una copia temporal del ADN que transporta instrucciones. Proteínas son los productos finales que dan forma y función a las células. En el sistema nervioso, las proteínas participan en funciones esenciales: neurotransmisión, regulación hormonal, crecimiento neuronal y conexiones sinápticas. Por eso, variaciones en el ADN que modifican proteínas relacionadas con la dopamina, serotonina u oxitocina pueden influir en predisposiciones conductuales como impulsividad, sociabilidad o respuesta al estrés. Aunque los genes influyen, el ambiente también moldea cómo se expresan, mediante procesos como la epigenética. Al llegar al final de este recorrido, queda claro que comprender el comportamiento humano requiere mirar simultáneamente hacia nuestra historia evolutiva, nuestra biología molecular y nuestras experiencias de vida. Las ideas de Charles Darwin nos ofrecen el primer gran pilar, la comprensión de que nuestras características físicas y conductuales no surgieron al azar, sino como resultado de un proceso largo en el que ciertos rasgos aumentaron las probabilidades de sobrevivir y dejar descendencia. Conductas como el cuidado parental, la cooperación dentro del grupo, la detección de amenazas o la búsqueda de alianzas sociales fueron moldeadas por presiones evolutivas que actuaron durante miles de generaciones. Por su parte, Gregor Mendel nos dio las herramientas para entender cómo esa información se transmite. Sus leyes de segregación y distribución independiente nos enseñan que los rasgos se heredan siguiendo patrones ordenados y que la combinación de alelos dominantes y recesivos genera diversidad entre los individuos. Esa diversidad genética es, justamente, el combustible de la selección natural. Sin variación, la evolución no sería posible. Aunque el comportamiento humano no se hereda de forma simple, sí existen predisposiciones influenciadas por muchos genes que actúan de manera conjunta. El tercer pilar es el dogma central de la biología, que explica cómo la información pasa del ADN al ARN y finalmente a las proteínas. Estas proteínas son las que permiten el funcionamiento del cerebro,
del sistema hormonal, del sistema nervioso y de cada proceso biológico asociado al comportamiento. La forma en que se expresan nuestros genes, cuando se activan, cuando se silencian, en qué cantidad funcionan, influye en nuestras emociones, nuestros niveles de estrés, nuestra capacidad de aprendizaje y muchas otras dimensiones de la conducta. Sin embargo, la biología no actúa sola. El ambiente, la cultura, la educación, las relaciones sociales y las experiencias de vida modifican la forma en que los genes se expresan, un fenómeno que conocemos como epigenética. Esto significa que heredamos predisposiciones, no destinos. La conducta humana es el resultado de un diálogo constante entre lo que traemos en nuestro ADN y lo que vivimos en nuestro entorno. En conclusión, las aportaciones de Darwin, Mendel y el dogma central de la biología nos permiten comprender mejor la complejidad del comportamiento humano. Integrar estos conceptos nos ayuda no solo a entender de dónde venimos, sino también a reflexionar sobre cómo podemos construir ambientes que favorezcan el desarrollo saludable, emocional y social de cada persona. Este enfoque integrador seguirá guiando futuras investigaciones, permitiéndonos avanzar hacia una comprensión cada vez más completa de la relación entre genética, evolución y conducta.